Sonríele a la persona que está a tu lado en esta mañana, sonríele, dile qué bien te ves hoy. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. Y el mensaje en esta mañana es brilla y no tropieces. Amén. ¿Cuántos repitan? A ver, para que se nos grabe. Amén. Vamos a la palabra, a Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Bueno, este mes estamos hablando de lo que es lámpara, estamos hablando que la lámpara es esperanza, la lámpara es revelación, la lámpara ilumina, transforma, convierte esos caminos oscuros en caminos de realidad, de luz, de bendición. Y hoy a través de la palabra, usted y yo vamos a ver cosas que el Señor nos enseña a través de la palabra. Y si de pronto esos consejos que vemos aquí a través de la palabra los hubiéramos puesto en práctica, ¿cuántas cosas no nos habríamos evitado? Amén. Vivimos en un mundo que está en peligro. Cuando nosotros vemos las noticias, yo creo que salimos como preocupados. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque en vez de noticias buenas, son más las noticias que te están catapultando, que te están mostrando un mundo sin esperanza. Te están mostrando una sociedad que no parece que no tuviera un salvavidas, no tuviera un salvador, pero tú y yo tenemos a alguien muy importante que es a Cristo en nuestro corazón. Si vemos esta semana las noticias de aquel hombre del Señor que iba a las escuelas a dar charlas, a enseñar de Cristo, de los valores, cómo fue, cómo lo mataron en esta semana, uno dice, wow. El mundo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le está diciendo malo. Y entonces es aquí cuando usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve bajo la luz de su presencia, bajo la luz de su palabra y que nos ayude a estar conectados con Él y a tener discernimiento. C.S. Lewis dijo una vez, dice, el mal puede entrar al mundo no solo por los malos, sino también por medio de buenos que no saben discernir. Amén. Y usted y yo tenemos una revelación que es a través de la palabra y tú y yo tenemos que aprender a discernir ¿qué quiere el Señor para nuestras vidas? Amén. Y por eso es necesario que conozcamos la palabra y que conozcamos qué quiere Dios para nosotros. Hoy el Señor nos va a revelar quién está a nuestro lado. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Cuando oímos esta palabra de pronto nos confronta mucho. Amén. Y entonces cuando oímos esto que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, entonces de pronto ¿qué pensamos? Bueno, nos tenemos que ir de pronto por allá por el Tíbet, nos tenemos que ir a un monasterio, nos tenemos que ir solos para algún lugar. No, tenemos que tener discernimiento que en medio de donde usted y yo estamos tenemos que ser lámpara que da luz. Tenemos que ser lo diferente, amén. Y entonces ahí nos dice, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Y es aquí donde el Señor nos va a revelar a través de su palabra y a través de ejemplos bíblicos, ¿qué pasa cuando tú y yo nos hacemos conexiones con personas que no debemos y tenemos que pedirle al Espíritu Santo sabiduría? Muchas veces cuando vamos a un paseo, cuando vamos a algún viaje, podemos irnos con todos, pero hay determinadas situaciones puntuales en que tú y yo tenemos que saber con quién personas están a nuestro lado, con qué personas vamos. Y por lo menos vamos a ver en la palabra en 2 de Crónicas capítulo 18 versículo 3 que nos dice. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Amén. Bueno, vámonos al contexto. Entonces nos vamos aquí, Josafat y Acab eran consuegros. Les doy la historia y ustedes se leen el capítulo 18 y 19 para que me entiendan.
Entonces ellos eran consuegros y entonces, ojo, Acab necesitaba un apoyo para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque Josafat, su ejército, contaba con la presencia de Dios. Josafat, cuando llegó al reinado, quitó todos los ídolos, todos los altares, todo, y empezó a honrar a Dios. Entonces, cuando Josafat iba a la guerra, los ejércitos le tenían miedo, porque donde entraba Josafat era victoria segura. Entonces, Acab, ¿qué hizo? Acab hizo un banquete. Y entonces invitó a Josafat. Y cuando ellos estaban en aquello de la conversación, de la alegría y todo, y le dice, bueno, voy a la guerra, tengo estos enemigos, Josafat, ¿me acompañas a la guerra? Y entonces Josafat, de moño verde, coge y le responde, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Y pastor, ¿y por qué dice como moño verde? Moño por lo regalado y verde por los sapos, porque él no tenía que hacer nada ahí. Amén. Y muchas veces nos pasa eso. Muchas veces actuamos de esa forma. Nos regalamos cuando ni siquiera le hemos pedido dirección al Señor. Ya, no porque es familia. Ojo, aún con la familia, usted y yo tenemos que meternos en oración con el Señor. Porque usted y yo no sabemos cuáles son las intenciones que hay. Amén. Y entonces, así fue. Se van a la guerra, pero Acab era astuto, lo querían matar. Y le dice al rey Josafat, vístete como yo y yo me he visto como tú. ¿Y qué pasa? Van persiguiendo al rey Acab y cogen a Josafat. Ojo, y cuando cogen a Josafat, Josafat clama, Dios mío. Como hacemos mucho, después que nos metemos embarcamos en las cosas, no le hemos preguntado nada a Dios y decimos, somos atrevidos. ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Cuál permite? Tú te metiste solo, ¿sabes? Y así muchas veces nos pasa. Y entonces con todo y eso que él se metió en la película solo, el Señor lo salva, porque los soldados lo rodean, ven y dicen, no es Acab, y entonces se van. Misericordia de Dios. Dile al que está a tu lado, misericordia. ¿Cuántas veces Dios no te ha sacado de ese problema en donde te has metido? Por andar de moño verde. Dile al que está a tu lado, no seas moño verde. Amén. Y entonces muchas veces lo hacemos. No, que familia, no, que hay cosas que usted y yo tenemos que tener en cuenta que Dios nos las da a nosotros. Por causa de nuestra obediencia. Por causa de nuestra constancia y persistencia en el Señor. Y el Señor, cuando usted y yo somos fieles, constantes, el Señor nos va a bendecir. Pero esa bendición también te va a decir, yo te digo con quién la repartes. No todo el mundo se puede montar en el mismo bus contigo. Amén. Entonces tenemos que tener discernimiento. Amén. Y entonces, vemos aquí que usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, porque recuerda algo, los amigos te tienen que llevar hacia arriba, no hacia abajo. Los amigos te tienen que guiar a Cristo, no hacia el mundo. Y entonces es aquí cuando usted y yo tenemos que tener en cuenta que hay una lámpara que nos está guiando, que es la palabra, y que nos está mostrando cuál es la directriz. Amén. Pero cuando esta lámpara de la palabra está alumbrando, usted y yo tenemos que acatar esa revelación. No tenemos que hacer como yo quiero, como a mí me parece. Amén. Y entonces vemos aquí también que esta lámpara nos ilumina. ¿Quiénes son tus consejeros emocionales? Vamos a Nahum, capítulo 1, versículo 11. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Amén. Ojo. Y suena feo. Suena sin anestesia. Un consejero perverso. Ojo, y esta palabra es de doble vía. ¿Soy yo un consejero perverso? Porque muchas veces nos ponemos en la posición de que, el otro. No, y yo soy un consejero perverso. Amén. Y vamos a ver una historia en la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 3 al 5. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así?
¿no me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. A ver, fíjate algo, hay algo importante aquí. Este varón era su primo, Jonadab era primo del hijo del rey David. Y entonces este se enamora de la hermana de su hermano, no eran hijos de la misma mamá. Y en esta época las costumbres eran que sí, como eran para conservar el linaje, sí se podía pedir la esposa, por esposa a una hermana que fuera de otra mamá, se podía hacer. Entonces, este consejero, Jonadab, que coge y le dice: no, hazte el enfermo y llama a tu papá y dile que te has sentido mal y que traigan a Tamar, tu hermana, que te haga tortas. Y después que estés aquí con ella, entonces puedes estar con ella. ¿Cuál es tu consejero emocional? ¿Tu consejero emocional te pide que le mientas a tu papá, que le mientas a tu jefe, que le mientas a las personas que están a tu lado? ¿Cuál es tu consejero emocional? Y entonces este varón, en vez de aconsejarlo bien, de decirle: oye, ¿por qué no la pides por esposa? Mira, puedes pedírsela a tu padre que no te la va a negar. No, humilla a la muchacha. Y no solo eso, sino que después que la humilla, la detesta. Y la muchacha va a llorar y a llorar su tristeza, su humillación. Porque esto era un gran agravio para la mujer. Si lo es ahora, en este tiempo era peor. Amén. Y nadie podía desposarla después. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que ser sabios cuáles son nuestros consejeros emocionales. ¿Me está llevando en contra de lo que es para agradar a Dios? Y no solo esto, este varón hizo esto y después puso una sentencia sobre su cabeza. Porque su propio hermano termina matándolo. Le estoy haciendo el spoiler, le hace el 19 también. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo, cuando usted vea algo que va contra la moral, los principios del Señor y todo lo que no sea de edificación, usted diga: no va conmigo. Esto me oscurece. Amén. Pero vámonos a otro ejemplo bíblico. Vámonos a la palabra, segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Amén. Y vemos aquí, ¿qué significa? Vamos a ver, ¿qué significa Ahitofel? De pronto, si a usted le presenta a una persona que su nombre signifique insensatez, falsedad, ojo si le da el contacto. Mucho cuidado. Insensatez y falsedad. Ahitofel. Pero Ahitofel tenía algo, era como el camaleón, se camuflaba. Ya, y toda palabra que salía de su boca parecía ser buen consejo. ¿Por qué? Porque estaba cerca del rey. Amén. Porque representaba el gobierno del rey y era un escudero del rey. Entonces, ¿qué hace Ahitofel? Entonces viene y comienza a planear, a conspirar contra el rey David. Ojo. Absalón quería tomar el reino de su padre. ¿Por qué? Porque sentía que su padre no lo hacía con rectitud, que su padre era injusto. Y él quería hacer justicia por sus manos. Amén. Entonces, ¿qué viene y qué le dice a Ahitofel? Ahitofel coge y le da un mal consejo. Dile al que está a tu lado: ojo con quien te aconseja. Vamos a segunda de Samuel 17, versículos 1 y 2. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David hasta esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Ojo, con amigos así.
Ojo, y era cercano. Y le dice, yo conozco su debilidad, lo voy a atacar cuando esté débil, cuando esté cansado. Ojo, con las personas que tenemos a nuestro lado, tenemos que tener discernimiento. Amén. Y entonces, cualquier persona que vaya con ese espíritu de Ahitofel, que vaya a hablarte mal de tu pastor, que vaya a hablarte mal de la iglesia, de la empresa, de tu jefe, en tu hogar, de la cabeza de tu hogar, ten cuidado. Porque Ahitofel va a mochar cabeza. Amén. Va contra la autoridad. Entonces, vemos aquí que usted y yo tenemos que ser apercibidos. Dios nos está llamando y nos está mostrando la lámpara de la palabra porque nos está diciendo, ¿quieres saber algo de mí? Pídeme revelación. Yo te daré mi luz. Yo te mostraré lo que tengo que mostrarte para que tengas discernimiento. Pero, ojo, aquí nos vamos con una de los Guinness Records. Y nos vamos para 2 de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte a la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Amén. Y vemos aquí algo especial. Si nos vamos con Siba, Siba tenía todos los premios del mejor trabajador. Había trabajado con el rey Saúl y ahora trabajaba con el rey David. Cuando el rey David entra al gobierno, el rey podía matar a todas las personas que estaban trabajando con el rey anterior, pero el rey David dijo no. Siba, quédate conmigo. Y Siba comenzó a trabajar junto con su familia y aparentemente era muy leal, muy puesto, muy majo, muy recto. ¿Y qué pasa con Siba? Pasa un tiempo en el que David de pronto se acuerda de una promesa que le hizo con Jonatán y le dice, ¿hay alguien de la familia de Jonatán que pueda hacerle yo justicia, que pueda yo bendecirlo? Y dice, enseguida Siba dice, yo Señor. Y comienza a hablarle de Mefiboset. Le dice, Mefiboset está en Lodebar. Pobre muchacho, imagínense cuando le venían persiguiendo a la familia del rey, y la nodriza lo cargó, iba con él, se cayó, se golpeó, el niño quedó inválido y vive en Lodebar. Y dice, bueno, tráiganlo. Y cuando lo traen, viene el rey y le dice a Mefiboset, te voy a restituir todo lo que habías perdido, toda la herencia de tu papá, de tu familia, toda, no se ha tocado nada. Te la voy a devolver. Pero no solo eso, vas a comer en mi mesa, vas a vestir mi ropa, vas a estar conmigo. ¡Wow! Y Mefiboset fue restituido. Pero ¿qué pasa cuando están persiguiendo a David? Pasa algo singular. Va entonces Siba, después que están huyendo David, que está escondido, va con mulas, va con comida y va con todo llevándoselas a escondidas. Y le dice al rey, ajá, ¿y dónde está tu jefe? ¿Dónde está? Le dice, no. Él dijo que se iba con Absalón, que iba a recuperar el reino. Y le dice, bueno, todo lo que era de Mefiboset ahora pasa a ser tuyo. Y ojo con Siba. Porque más adelante vemos algo. Cuando regresa David, que no pasó un mes, 2 meses, 3 meses, sino cuando David regresa, que ha muerto Absalón, que viene otra vez a restituir el rey, le sale al camino Mefiboset. Le sale llorando, sin bañarse mucho tiempo, sin haber comido, desnutrido. Y le dice, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset?
Dice, porque Siba me engañó. Le dije, móntame el caballo y llévame porque soy lisiado. Y él me engañó y me dejó y se fue. ¿Sabes qué? Siba envidia la realeza. Siba envidia lo que es tuyo. Siba busca apartarte del rey de la autoridad. Porque cree que tú eres débil. Porque crees que lo que tienes no te lo mereces. Porque cree que la gracia de Dios ha estado contigo y lo que tú tienes se lo merece Él. Porque cree que ha trabajado más, que es más útil. Y menosprecia a Melfibosé, porque tiene sangre real. Si tú y yo nos vamos y sopesamos las cosas, decimos, no tenía nada que envidiarle. Melfibosé podía decirle a Siba, tú trabajas, yo no puedo. Tú caminas, yo no puedo. Tú te aseas, yo no puedo. Tú te vales por ti mismo, puedes trabajar, yo no puedo. Y el rey le dice a Siba, bueno, entonces ahora lo que estaba, lo vas a dividir entre los dos, entre tú y Siba. Y Melfibosé le dice, no, déjeselo a él. Mi recompensa es que el rey haya venido con vida. ¿Ves? Melfibosé tiene realeza. No le importa el dinero, no le importa el puesto. A Melfibosé le importó lo que estuviera bien el hombre que tuvo misericordia con él. Ojo con Siba. Tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos revele, porque el que una persona esté cerca de la autoridad, que una persona aparente ser bien, solo Dios conoce los corazones. Pero ojo, no mires a otros, mirémonos nosotros, que el espíritu de Siba no acarcoma nuestro corazón y nuestra mente, menospreciando a otros. Pensamos que somos más espirituales, pensando que somos mejores, pensando que hacemos las cosas mejores, que somos más santos, que somos Carvajal, todo lo hacemos bien. Ojo con eso, porque quiere decir que el espíritu de Siba está carcomiendo en nuestro corazón. Porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a mirar a aquel con amor. Y si no sabes, ven, yo te ayudo. Ven, aquí estoy. No, que tú puedes. Estamos para ayudar, para apoyar. Amén. Entonces, cuando sea esto, líder, jefe, usted que está aquí, no se deje engañar por el espíritu de Siba. Toda razón que venga a su oído, verifíquela. Porque lo pueden estar engañando y puede obrar de forma injusta. Tenemos que verificar, ok, esa es tu parte, ahora vamos a ver la otra parte. Amén. Y es aquí cuando usted y yo le pedimos al Espíritu Santo, Señor, ¿sabes? Ayúdame a ser un consejero de luz, porque las tinieblas están alrededor, están disfrazadas de buenas intenciones, de buenos consejeros, de buenas personas. Y usted y yo tenemos que ser luz a donde vayamos. Amén. Y vemos también que esta lámpara ilumina y nos ilumina para las batallas. Vamos a Jueces capítulo 7, versículos del 3 al 6. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua de la boca, con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón,
con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Y vemos aquí algo importante. No te juntes con miedosos. Cuando vas a batalla, no te juntes con miedosos. Ojo. Cuando vamos a la batalla, ¿sabe que esto de pronto hizo mucha sanidad? Ha hecho mucha sanidad en mí cuando el Señor me reveló esto hace mucho tiempo. Porque a veces uno convoca a la gente y la llama y todas estas cosas, y de pronto cuando tú ves a la hora que hay que concretar cosas, te dejan como el capitán Agaraña guindando. Todos, sí, aquí estamos, aquí. Y tú ves 1, 2, 3, y miércoles, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y entonces es aquí cuando el Señor me revela que hay miedo. Y no es lo mismo el miedo que nos dejen como el capitán Araña. Y entonces, cuando hay miedo en el corazón, fíjate, hay un ejército de 36,000 hombres, y en la primera cochada van 20,000 que se devuelven a su casa. Y uno dice, ¿tantos miedosos? Sí, para la batalla hay muchos que no quieren estar. Fíjate, uno convoca, vamos a hacer oración a las 6 de la mañana, uno está convocando, dice, no llegan. No, y qué tal que comience a orar y de pronto me venga repercusión. O qué tal que yo enseñe la palabra y comience a venir cosas. Hay mucha gente miedosa y Dios sabe cuáles son tus temores y mis temores. Y tú y yo necesitamos tener los 300. Aquella gente que como Gedeón, que como Caleb y como Josué digan, vamos, los comeremos como pan, vamos a ganar, vamos a conquistar, vamos a crecer, vamos a ser bendecidos. Esas son la gente que Dios necesita que esté a tu lado, en medio de la batalla. No eso que estén diciendo, ay, si no funciona, y si no crece, y si nos va mal, y si no. No, tú y yo necesitamos personas a nuestro lado que alimenten y fortalezcan nuestra fe. Personas que estén en la misma visión que están con nosotros. Personas que sean obedientes y que compartan pureza espiritual y que compartan la visión que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, los que no están contigo, mejor que se queden. Amén. Entonces, dice, ay, pastora, pero la palabra dice que no hagamos acepción de personas. No, yo no estoy haciendo acepción de personas. Yo le estoy diciendo que si va a un paseo a la playa, vaya todo el mundo. Pero si usted va a la guerra, tiene que saber con quién va. Tiene que saber quiénes son sus aliados. Tiene que saber quiénes los van a acompañar. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, porque es necesario. Dile al que está a tu lado, es necesario. Amén. Y entonces, bueno, ¿y cómo identifico yo a esas personas? Tenemos que tener en cuenta que esas personas que no pueden hacer alianza o que no pueden ir contigo en esas batallas, son aquellas personas que tienen una fe débil. Son aquellas que su ojo es fatal. ¿Ya? Están viendo fatalidad en todos lados. Y entonces de pronto, no, que tienes un puntico ahí, un lunarcito. Ojo que puede ser un cáncer, a Julanito le pasó. ¡Ay! Se le comió todo el brazo y entonces ya usted se ve con el brazo comido. Oye niña, es un tatuaje, ¿cómo es? Un lunarcito. No fatalicen todo. Amén. Entonces, esa persona tiene el ojo malo, no la tenga cerca para la batalla. Cuando hay incompatibilidad espiritual manifiesta, ustedes no están de acuerdo. Acuérdense, 2 personas no pueden caminar al mismo sitio si no están de acuerdo. Ay, yo lo cambio, yo lo convenzo. Mentira. El Espíritu Santo es el único que cambia y que convence. Amén. Y esposos, esas esposas que se creen, ay, yo le bailo como Shakira y lo transformo. Es mentira. Esa danza del vientre con Satanás no funciona. Amén. Entonces, ojo, Espíritu Santo, muéstranos. Amén. Ojo, las chicas, que es por el oído. A nosotros las mujeres, después que nos endulcen el oído, las mujeres caen.
Y muchos hombres tienen esa táctica. Nosotros, el hombre puede ser el miquito más feo, pero si nos trata bonito, dice, ay, lindo, mira, tan tierno, mira esos ojos. No coma cuento. Ojo, úngase el oído si tiene ese problema. Amén. Y entonces es aquí cuando yo tengo que tener en cuenta, ojo, si la persona es desobediente, porque la desobediencia y la rebelión son como pecado de adivinación. Y si yo voy a montar a esa gente en mi bus, no me va a ir bien. Esa persona no es luz, es oscuridad que me va a entenebrecer a mí. Y no puedo pretender que me vaya bien. Ojo, personas desobedientes, rebeldes, no te montes a este bus. Amén. Y la falta de unidad en el corazón. Tú y yo tenemos que tener, esas personas tienen que estar en el mismo espíritu, en la misma unidad, querer lo mismo. Amén. Entonces, cuando usted y yo vamos a hacer esas alianzas, eso, tenemos que mirar qué propósito hay. Si es una persona que te va a llevar a mentir, que te va a llevar a sobornos, que te va a mantener alejada de Dios, que te va a llevar a fraude, que te va a decir, niña, pero ¿qué tanto vas a la iglesia? Ay, ahora sábado de jóvenes, a la madrugada. Esas personas que te van alejando del Señor, ten cuidado. Ve con esas personas que te van a apoyar y te dicen, ven juntos, vamos a crecer. Tienen un problema, listo, vamos a orar, yo te ayudo, yo te respaldo. Ven, no importa, podemos hacerlo. Ojo con las personas que van a estar a tu lado, que te van a ayudar a crecer, que te van a impulsar, que te van a catapultar para lo que Dios tiene para ti, para ese propósito, porque los propósitos y los planes de Dios para nuestras vidas son planes y propósitos de bien. Amén. Pero vemos también, ojo que les dije que esta palabra es para nosotros también. Vamos a 2 de Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Ojo, examinad. Nos tenemos que examinar nosotros. ¿Soy yo un instrumento de oscuridad en vez de uno de luz? Tengo que examinarme. ¿Cómo estoy yo? ¿Soy lámpara que alumbra o sombra que confunde a los que están a mi alrededor? ¿Mis palabras son de edificación o destruyen? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo a las personas que van conmigo? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, un cristiano sin luz es una contradicción. La vida en Cristo siempre tiene que brillar. Amén. Brilla en medio de la oscuridad. Y tú y yo tenemos que brillar, ser instrumentos de luz, instrumentos de bendición. Amén. Pero también en lo espiritual, evita alianzas que te enfríen. Aquellas personas que tratan de enfriarte y de decir que no busques al Señor, recuerda algo. La palabra de Dios y el estar en la presencia de Dios es como el aire que respiras. Si a nosotros nos cierran esa válvula de aire, no tenemos nada. El único que nos puede fortalecer en medio de cualquier circunstancia. Ojo, tú y yo oramos en la mañana para que el Señor tome control del día. No quiere decir que no nos puede pasar ningún inconveniente o ningún obstáculo. Pero lo que sí puede pasar, que si pasa un inconveniente, un obstáculo, yo voy a saber cómo actuar. La gracia de Dios va a estar sobre mí. El Señor me va a fortalecer, me va a guiar. Y no voy a actuar como el común, como lo normal, sino voy a actuar de una manera diferente. Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo sabemos que es necesario que el Espíritu de Dios esté con nosotros y que no podemos separarnos del Señor. No podemos apartarnos del Señor y entender que somos, ojo, somos una hoguera.
Somos como carbones encendidos. Una hoguera, un carbón prende otro carbón. No se aparta. Y el enemigo siempre va a tratar de apartarte y de darte mil excusas para que estés solo. Ojo, porque cuando estás solo te puede atacar. Las hienas atacan en manadas. Todas van atacando en manadas. Buscan la persona que está sola, el animal que está solo. Ojo, nosotros tenemos que estar unidos como carbones para quemar y dar luz, para que las obras de las tinieblas huyan de nuestro entorno. Amén. Y recuerda algo, las relaciones correctas te empujan al destino, al propósito. Las relaciones equivocadas siempre te van a alejar del propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? ¿Qué ha puesto el Señor en tu corazón? Porque el Señor muchas veces nos está hablando. Hay veces nos parece como, yo eso no lo puedo alcanzar. Señor, si esto está en mi corazón, si tú me vas a llevar allá, yo voy de la mano tuya. Cuéntame cómo es. Veme mostrando. Y lee la palabra, escudriña. Y el Señor te va a ir guiando paso a paso hacia tu destino, hacia tu propósito, hacia esa meta que Él tiene para ti, que es de victoria. Amén. Iglesia, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y en esta hora, antes de que cerremos, vamos a ver por último Deuteronomio 22:10. No ararás con buey y con asno juntamente. Y de pronto dice, bueno, ¿y esta conclusión tan extraña qué quiere decir? Quiere decir, para cultivar, el buey es un animal que tiene mucha fuerza, un animal más alto, más fornido, ¿ya? El burro es un burro. El burro es para carga, para cuestiones así, pero a la hora de que ellos vayan a labrar la tierra no van a encajar bien. Va a haber un desorden. Y aparte de eso, el buey, una vez que está domesticado y ya va en el cultivo, el buey es obediente. Usted le coge, pim, le marca el camino y ellos van juiciosito. El asno, el burro, siempre se revela y quiere coger para otro lado. Amado, no are su tierra, su negocio, su iglesia, su propósito con un burro. Sepa quién va con usted en la compañía. ¿Quién va a jalar el arado con usted? ¿Hacia dónde van? Que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. Amén. En sus negocios, en su ministerio, en su pareja, en sus amistades. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Amén. Vamos a orar, a hacer una oración de fe. Aquellos que por primera vez nos están escuchando, que han venido, te invito a que hagas esta oración conmigo. De pronto has tenido decepciones, de pronto has tenido has cometido errores con negocios, con personas, con amistades. Has estado arando con un burro, pero hoy el Señor te está diciendo, yo voy a alinear todo. Yo te voy a guiar. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. En esta mañana te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados, por mis iniquidades, por mis rebeliones. Te pido perdón por esas alianzas, Señor, que hice en algún momento por desconocimiento. Señor, no las entendía, no las sabía, Señor. Hoy te pido que traigas revelación a mi vida, Señor. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados, mis iniquidades. Límpiame. Enséñame a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Ilumina mis caminos, pero también ilumina los míos. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que no sea borrado jamás. Y ayúdame a crecer en tu palabra y en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Ahora, iglesia, te invito a ti que nos estás escuchando. Y vamos a decirle al Señor, vamos a orar. Y si tú dices, sabes, yo he cometido muchos errores. Yo he hecho alianzas que no he debido. Yo quiero en esta hora levantarme y venir a la presencia del Señor y pedir perdón y pedirle al Señor que cambie, que transforme lo que está en mi entorno. Pero de pronto también alguien en su corazón dice, ¿sabe? No he sido un buen consejero.
No he hecho lo que debo. De pronto he enseñado, he guiado, pero en mi carne, en mis emociones. Pasa adelante y deja que el Espíritu Santo ministre a tu vida. Es el momento. No mires a los que están al lado. Acércate y dile: Señor, aquí estoy. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, estamos aquí pidiéndote perdón, Señor. Si no hemos sido los mejores aliados de otros, tal vez no los hemos sido, Señor. Tal vez hemos fallado porque no hemos conocido de tu palabra. Hemos direccionado bajo nuestras emociones, bajo el común denominador, Señor. Perdónanos. Si no hemos sido esos buenos consejeros, Señor. Padre, pero también perdónanos si hemos sido egoístas. Si hemos aconsejado bajo nuestra perspectiva y nuestro beneficio propio. Porque a veces, Señor, miramos lo que nos conviene, Señor, y aconsejamos a otro, pero para que vaya a nuestro favor, Señor. Hoy te pedimos perdón si fuimos como el rey Acab, Señor, que puso en riesgo, Señor, al rey Josafat. Si he puesto en riesgo a otros, Señor. Si otros han perdido, Señor, en esta hora, hoy en el nombre de Jesús te pido perdón, Señor. Pero también te pido perdón, Señor, si he cedido alianzas en donde sé que lo que estoy haciendo no es bueno, Señor. Pero por estar, Señor, en bien con otras personas he cedido, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname si fui así, Señor, que hice las cosas para quedar bien con las personas antes de hacer lo correcto, aunque en mi corazón lo sabía. Perdóname, Señor. Te pido, Señor, que me perdones, Señor. Si he aprovechado la cercanía con alguien, o he murmurado, o he puesto, Señor, en mal a otras personas, Señor, como Ahitofel, Señor. Perdóname, Señor, porque hoy entiendo que con la misma vara que mido a otros seré medido, Señor. Y que hay veces no entiendo qué cosas me están pasando o le pasan a los míos. Pero, Señor, he hecho lo malo ante tus ojos. Hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón en esta hora, Señor, y te pido que me limpies. Si fui como Siba, que envidié, Señor, lo de otros, o he pensado en mi corazón que yo merezco algo y que la misericordia tuya no puede estar sobre otros, Señor. Si la gracia tuya no puede estar, si he envidiado en mi trabajo, en mi sitio donde esté, escuela, universidad, he puesto en poco a otros y en mi corazón he creído que lo que yo tengo es más fuerte, que yo soy más capaz, que soy mejor. Señor, perdóname si he sido como Siba, Señor. Te lo ruego en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, no permitas que mire con ojos de menosprecio. Señor, haz de mí una lámpara, Señor. Y hoy decido perdonar a aquellos que en alguna de esta posición me atacaron en algún momento, Señor. Hoy decido perdonar, Señor, a esos Ahitofel, a esos Siba, Señor. Hoy decido perdonar a esos Acab, Señor. Hoy decido perdonar a aquellos que estuvieron en mi vida, Señor, que me atacaron o que me dañaron. Hoy los perdono, Señor, porque tú en la cruz pagaste todos nuestros pecados, Señor. ¿Y quién soy yo para señalarles? Hoy, Señor, aunque me duela, aunque esté herido, aunque esté herida, hoy, Señor, decido perdonarlo y decido bendecirlo en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que sea yo una luz, una lámpara que ilumine, que haga, Señor, retroceder a las tinieblas, que mi consejo salga, Señor, bajo tu dirección. Ayúdame a brillar y a no tropezar. Y ayúdame, Señor, ser una lámpara que ilumine a los que me rodean, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos. Espíritu Santo, inúndanos de tu presencia. Inúndame de tu presencia, Espíritu Santo. Ahí donde estás, dile: Señor, hoy te entrego todas las áreas de mi vida, Señor. Hoy te las entrego, inúndame de ti, Señor. Lléname de tu presencia, lléname de tu luz, lléname de tu paz. Lléname de tu gracia.
En tus manos entrego esta semana, Señor, 24/7, cada minuto, cada segundo lo presento en tus manos, Espíritu Santo. Y te pido que tomes control y que alinees todo, Señor, a mi favor y a favor de los míos. Que me ilumines con sabiduría, inteligencia, Señor, y que me ayudes, que toda decisión que tome sea bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias porque esta semana, Señor, será una semana de testimonio, una semana de bendición, una semana en donde el yugo se rompe, cadenas se caen, una semana de gloria, una semana, Señor, de avance, una semana de restitución, de bendición. En el nombre poderoso de Jesús, dale gracias al Señor. Dile: Señor, hoy te doy gracias, porque esta semana es una semana diferente y veré tu gloria aún más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre vosotros. Que el Señor los acompañe. Salúdense unos a otros.